Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor porque hoy iniciamos nuestra segunda semana ya de esta conferencia y seguramente vamos a recibir gran bendición de la constancia, ¿verdad? Y la perseverancia. Anoche estuvimos hasta el capítulo 7, ¿verdad? Estuvimos en el capítulo 7, la primera y la segunda parte. La primera la hicimos en la mañana, luego en la noche estuvimos en la segunda parte del capítulo 7 y descubrimos cosas y dijimos cosas duras, es verdad, pero son tan ciertas como que hoy estamos nosotros aquí, de modo que es inevitable llegar a esas conclusiones toda vez que la profecía y la historia nos apuntan en la misma dirección. Especialmente nos llamó la atención anoche la aparición de una figura extraordinaria llamada el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, con ojos de sabiduría, con boca que hable grandes cosas. Y al compararla con la bestia de Apocalipsis 13, nos pareció que son muy similares. Y a medida que analizamos los detalles de una y de otra, llegamos a la conclusión de que se trata de la misma figura, de la misma institución humana, obviamente manejada desde atrás por el rey de Babilonia, por el enemigo de Dios y de su pueblo, para crear en la tierra una institución blasfema, un monstruo, ¿verdad?, que Daniel no pudo describir, pero que el profeta en Patmos lo vio como un híbrido de todas aquellas bestias, o al menos 3 de las bestias que vio Daniel en la primera parte del capítulo 7. Y concluimos que este fenómeno humano, político, religioso, que aparecería en el devenir de la historia, en el momento preciso señalado por la profecía, no es otra cosa que el papado. Es decir, una continuación bajo una forma aberrante, porque mezcla lo divino con lo humano, mezcla lo profano con lo sagrado, lo cual es típico ¿de quién? De Babilonia. La mezcla, el sincretismo, ¿verdad?, de lo profano con lo sagrado, y se le da forma, y el mundo asombrado ve el nacimiento de algo que nunca había ocurrido antes, el papado, que comienza a dominar toda la Europa occidental y se instala allí por más de 1000 años, dominando aquellos países, dominando y atropellando la conciencia de los hombres. Está reconocido en la historia universal las atrocidades cometidas por el papado que no tienen parangón con ningún imperio que le haya antecedido o le haya sucedido en la historia. Millones y millones de seres humanos fueron masacrados por el solo error, entre comillas, de haber contradicho o haberse opuesto a las enseñanzas corruptas de un sistema que en algún momento tuvo la verdad en sus manos, pero que luego se corrompió para enseñar blasfemias como las que mencionamos ayer, el de la misa, la confesión, las potestades que se le han dado a un hombre, potestades que solamente le pertenecen a Dios, que solo Jesucristo pudo hacer, como el hecho de perdonar pecados, ¿no es cierto? Y otras cosas más que se han agregado, la inmortalidad del alma, la deificación de una mujer como es María, una mujer noble, sencilla, con un carácter extraordinario, sin duda una santa mujer que se dejó utilizar por el Señor, pero de ninguna manera podría, ni quiso ella, ni Dios, ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la Biblia jamás colocarla en una posición tal que fuera adorada. Pero parte de lo que sucede en este proceso de la formación del papado, eso también llega a ocurrir y a convertir a una mujer en una diosa, pero peor aún, en la madre de Dios. Pero si Dios es eterno, ¿cómo tiene madre? ¿No es cierto? Entonces, es una de las corrupciones doctrinales que tienen lugar
en la aparición de este sistema papal. Encontramos también que el periodo en la historia que se le adjudica, que se le asigna a este poder es de 1260 años, haciendo una análisis de esos 3 tiempos y medio de Daniel 7, los 42 meses de Apocalipsis 13, llegamos a la misma conclusión de que en el 538 entonces fue el año, alrededor de ese año, cuando el papado alcanzó la supremacía mayor, y fue hacia 1798, justamente durante la Revolución Francesa, cuando termina esa hegemonía, esa poder temporal del Papa, que podía no solamente gobernar en los templos, pero también gobernaba en los palacios y en la sede de los gobiernos de los países europeos. Dijimos nosotros que ese es el tiempo asignado para ese poder y no lo va a tener más. ¿De acuerdo? No lo va a tener más. Su periodo terminó. Hacia el final de la historia, obviamente va a haber un intento de recuperar ese poder, pero justamente cuando parece que lo recupera, entonces vendrá el fin y el Señor Jesús traerá lo que está determinado sobre esta tierra, y nosotros, su pueblo, sus hijos, recibiremos la herencia prometida. Eso es lo que estamos anhelando nosotros. Recuerden que la profecía es un mensaje de esperanza, a pesar de que tiene mensajes difíciles, porque nos abre la ventana a realidades que espantaron a Daniel, que le hicieron temblar a Juan y perder las fuerzas por lo que estaba viendo, lo que le iba a ocurrir a la iglesia. Sin embargo, detrás de todo esto, el mensaje es de esperanza. El pueblo de Dios gobernará sobre esta tierra. Esa es la promesa. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Esta es nuestra herencia. Y aquí donde Dios creó al primer hombre, la primera mujer, aquí se establecerá el reino definitivo de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Quiero destacar un asunto que es muy importante. Tanto en Daniel como en Apocalipsis, el protagonista después de Jesucristo es el pueblo de Dios, la iglesia. Ustedes están viendo que a través de los capítulos sucesivos que estudiamos de Daniel, hay una insistencia en hablar del pueblo de Dios, de los santos de Dios, del remanente de Dios. Y aquí en capítulo 7 habla de eso. Cuando vamos a Apocalipsis es lo mismo. El gran protagonista del mensaje de Apocalipsis después de Cristo es la iglesia. Escribe el mensaje de las 7 iglesias, que es las 7 iglesias, ¿verdad? No es más que una representación de la iglesia cristiana de todos los tiempos, desde los tiempos apostólicos hasta la segunda venida de Cristo. El mensaje es para la iglesia, para animar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia. Esa iglesia gloriosa que al final de Apocalipsis se casa, tiene esa boda, ese matrimonio con su esposo Jesucristo y viven eternamente y para siempre felices. Ese es el mensaje para nosotros como pueblo de Dios. Este pueblo de Dios que a veces aparece aplastado, que a veces aparece apabullado, que a veces pareciera que estamos que estamos superados por las dificultades y por el mal. Realmente este pueblo de Dios es la niña de los ojos del Señor, lo más precioso que Dios tiene sobre la tierra, y no nos dejará a merced del enemigo. Dios está con su pueblo. En el capítulo 8 de Daniel, que vamos a entrar ahora, esto se está poniendo color de hormiga. Aquí en el capítulo 8 de Daniel vamos a entrar ahora a aguas más profundas. Hemos estado cada vez navegando más adentro, y es necesario entonces de nosotros cada vez un poco más de concentración, aunque estoy haciendo un esfuerzo por presentar el asunto lo más sencillo posible, porque de eso se trata. Lo complejo, hacerlo sencillo, porque ese es el plan del Señor, que todos podamos entender, desde los más jóvenes hasta los más adultos, entendamos el asunto. En el capítulo 8 recibe Daniel una nueva visión, pero antes hagamos un repaso. A ver si ustedes me pueden seguir. En el curso de la historia, ustedes me van a ir mencionando qué imperios, qué sucesos van apareciendo. Yo voy a comenzar con la Babilonia de Nabucodonosor y ustedes me van a decir, siguiente. Los medos y los persas. Muy bien, eso pasó. Luego, ¿qué vino en la historia? Los griegos, muy bien. Luego, ¿qué vino? ¿Quién? Ok, Roma. Pero si hablamos de Daniel 7,
Roma también, pero dijimos, ok, después de Roma, la Europa dividida, ¿verdad? La Europa dividida. Muy bien, Zoraida, estás muy atenta. Después de Europa dividida, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora? Claro, después de eso aparece el cuerno pequeño, la Roma papal, la formación de ese sistema papal que hablamos en Daniel capítulo 7. Y luego, según Daniel 7, ¿qué debe ocurrir después de la hegemonía del cuerno pequeño o de la Roma papal? Un juicio, se establece un trono. Hay una escena ¿de qué? De juicio, muy importante. Antes de que el pueblo de Dios reciba el reino, antes de que Jesucristo venga por segunda vez, aparece un trono, un juez, unos libros, una escena evidentemente de juicio. Hasta aquí quedó el capítulo 7 de Daniel, y Daniel dice, bueno, yo quedé bastante confundido, dice él al final del capítulo 7. Un poco así como quedamos nosotros, pero ahí vamos avanzando y entendiendo cada vez mejor. ¿Estamos mejor que Daniel, sí o no? Claro, porque ahora nosotros hemos interpretado después que el pobre hombre sufrió tanto. Pero aquí en el capítulo 8 de Daniel recibe una nueva visión. Vean ustedes. En el año 3 del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí después de aquella que me había aparecido antes. Cada visión que se le aparece a Daniel es complementaria de la anterior, ¿cierto? Y amplifica los conceptos que se dieron anteriormente. Es que Dios trabaja de esa manera. La senda de los justos es como la aurora, que va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. ¿Qué pasaría con nosotros si al amanecer del día consiguiéramos al sol en su cenit, en pleno firmamento con toda su fuerza? ¿Qué pasaría con nuestros ojos? Perderíamos la visión muy rápido, ¿cierto? Pero Dios es misericordioso porque el sol va saliendo en la madrugada, la luz ¿cómo es? Suave, va apareciendo suavemente. Claro, hay algunos que nunca ven ese sol, ¿verdad? Pero de todas formas el sol va saliendo muy suave, ¿verdad? Bien temprano en la madrugada. Y luego el sol va levantando y la luz va aumentando hasta que el día es perfecto. Esa es la bondad de Dios, la misericordia del Señor. Nuestros ojos se pueden ir adaptando a la intensidad de la luz. De la misma manera, Dios está gradualmente llevando a Daniel y a nosotros a conocimientos cada vez más amplios. ¿De qué trata esta visión? Dice el verso 2, cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam, vi pues en visión, estando junto al río Ulai, lo siguiente. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. ¿De dónde viene el carnero? ¿De dónde viene? Porque dice, estaba hiriendo con sus cuernos al poniente. ¿Cuál es el poniente? ¿Dónde se oculta el sol? En el occidente, ¿verdad? O el oeste. Y luego hería al norte y al sur. Quiere decir que ¿de dónde viene él? Si ya mencionó los otros 3 puntos cardinales, ¿cuál es el que falta? El este o el oriente. Quiere decir que este poder viene avanzando ¿desde dónde? Desde el oriente. Ahora vamos a ver por qué es relativamente importante ese detalle. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, el oeste o el occidente, sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió, le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, de uno de los vientos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó.
prosperó. ¿A qué se parece este cuerno final que hemos leído? ¿A qué se parece? Al cuerno pequeño de Daniel 7, ¿no les parece? Ahora, el verso 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y Daniel quedó realmente confundido. Ahora sí es verdad que no entiendo nada, dice Daniel. Esto se está complicando mucho. Pero atención, Dios en su misericordia nos ha ayudado a comprender estas visiones. El ángel visita a Daniel y le da la explicación. Noten lo que dice el verso 19. Yo te enseñaré lo que va a venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Importante esa declaración. Esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Está fácil, ¿verdad? Aquí mismo lo está diciendo el ángel. El carnero es Media y Persia. ¿Por qué viene del oriente el carnero? Porque Persia viene del oriente, de la región indoeuropea, ¿verdad? Ellos avanzaron hacia el occidente, hacia el sur y hacia el norte. Entonces estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Por qué hay un cuerno más alto que el otro? Pues claro, este carnero es el equivalente ¿a qué? Al oso de Daniel capítulo 7, a los pechos de plata de Daniel capítulo 2. ¿Se dan cuenta? Es la misma figura. Es un cuerno más alto que el otro porque así era el oso también más alto que el otro. Los persas dominaron más que los medos. El macho cabrío es el rey de Grecia. Es decir, el macho representa al imperio griego. ¿De dónde apareció el imperio griego? Del poniente, es decir, del occidente. Y así se conoce a la civilización helenística o griega, la civilización occidental. ¿Por qué nosotros nos llaman los occidentales? No solamente porque estamos al occidente de aquellas tierras donde se supone estuvo el ombligo del mundo, donde nació la civilización humana, ¿verdad? Allá cerca del Golfo Pérsico y hacia cerca de Turquía, donde se supone que por allí más o menos geográficamente estuvo el Edén. Allí estuvieron los primeros seres humanos, en ese territorio. Nosotros estamos al occidente de aquella tierra y nos llaman los occidentales. Pero no solo eso, también porque nosotros en forma remarcada estamos empapados de la cultura occidental, la de los griegos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos en los fundamentos mismos de nuestra civilización que son de origen griego. Las ciudades, por ejemplo, se los menciono rápidamente, las famosas polis, ¿verdad? Polis en griego son ciudades. Las ciudades, tal como las conocemos nosotros hoy, con sus grandes centros de entretenimiento, de diversión, de cultura, es una invención griega. Los gimnasios es una invención de los griegos. Cuando los griegos conquistaron todo ese territorio, especialmente entre los Seleucidas y los Ptolomeos, y también invadieron la zona de Palestina y la dominaron culturalmente, ellos establecieron gimnasios en distintos lugares. Los gimnasios que tenían los griegos no era solamente un lugar para hacer ejercicio, era un lugar, un centro de helenización. Los gimnasios fueron creados, inventados para transculturizar a la gente y hacerles pensar a la manera griega. El culto al cuerpo, el culto al físico, el físico-culturismo, como se llama hoy en términos modernos, es una invención de los griegos. ¿Recuerdan ustedes aquellas famosas esculturas griegas donde se talla la figura humana con tanta perfección, tanto detalle? Es parte de lo que los griegos nos enseñaron. Ustedes saben que hubo un tiempo en que los griegos mataban a los niños que nacían con imperfecciones humanas, porque ellos decían que el ser humano tiene que ser perfecto. La búsqueda de la perfección del cuerpo es una invención de los griegos. Y por allí Satanás también logró destruir en gran parte la influencia de los judíos. Los muchachitos judíos, cuando vieron los gimnasios, estaban tan entusiasmados, porque los griegos iban al gimnasio completamente desnudos. Pero a un judío le era abominación desnudarse delante de otra persona. Pero los jóvenes judíos, ¿qué hacían? Se asomaban
por las rendijas y veían a los griegos haciendo sus ejercicios desnudos. Y usted va a un gimnasio hoy cualquiera y la gente está casi desnuda. Casi desnuda. Unas licras que se le ven las arterias. Es decir, están casi desnudos y no se avergüenzan, no se avergüenzan. Pero Dios le enseñó a los hebreos a tener pudor y vergüenza. Pero Satanás le enseñó al mundo a perder la vergüenza. A perder la vergüenza. Y la gente va a las playas y aquello es impresionante. Señoras que son muy recatadas en su casa, en su vecindario, que jamás se les ocurriría salir en ropa interior a la calle, pero en la playa lo hacen. Lo hacen, se desnudan. Y todo eso es parte de esa cultura enseñada por los griegos. Los centros comerciales, esos grandes centros de la vida de las ciudades, es una invención de los griegos también. Eso es parte de su helenización. En fin, estamos entonces con los griegos. Y luego dice que este macho cabrío que es el rey de Grecia y un cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Ese rey primero está identificado en la historia como ¿quién? Alejandro el Grande, sin duda, el principal fundador del helenismo, de allá desde el 331 más o menos hasta el 160, algunos dicen que hasta el 60, en fin, pero fue el tiempo más o menos en que duró la dominación de los griegos sobre el mundo conocido. En cuanto a que ese cuerno fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ya ustedes saben la división del territorio griego entre los 4 generales de Alejandro, que después a la postre fueron desapareciendo para dar lugar a Roma. Y aquí es donde entra en juego este cuerno interesante que apareció en los versículos precedentes. Al fin, versículo 23, del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. Un poder perseguidor contra el pueblo de Dios. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Es necesario que nos detengamos aquí, porque en el capítulo 8 de Daniel empezamos a ver detalles que no nos mencionaron los capítulos previos, nos lo asomaron solamente, pero aquí empieza un punto importantísimo que nos va llevando a verdades determinantes para nuestra vida. Por favor, regresemos al versículo 9. Ese cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Dice luego que este cuerno se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Hasta aquí, vean ustedes que este cuerno pequeño que viene ¿de dónde? ¿De oriente o de occidente? ¿De dónde viene? ¿Oriente, occidente? De occidente. Viene de occidente, claro que sí. Y se engrandeció hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Si nosotros vamos bien en el curso de la historia, ¿qué imperio o poder temporal apareció después de los griegos? ¿Cuál fue? Roma, claro que sí. ¿Cuál Roma? ¿La papal o la imperial? La imperial, la pagana, primero. Entonces, quiere decir que este cuerno pequeño, en su primera dimensión de actividad hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, bien representa el avance del Roma imperial, cuyo radio de acción estuvo básicamente dirigida hacia lo terreno. Era un reino que buscaba su supremacía material, pero este cuerno luego toma un curso inusitado y se dirige ¿hacia dónde? Hacia arriba. Dice que se engrandeció hasta el ejército
y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, pero luego dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. En pocas palabras, este cuerno pequeño de Daniel 8 tiene dos etapas. En la visión de Daniel 8, Roma es una sola en dos etapas. Primero la Roma imperial y luego ¿cuál Roma? ¿Cuál Roma? La Roma papal, exactamente. Entonces estamos hablando de la continuación y cómo se hizo llamar la Iglesia Católica. ¿Cómo se hace llamar? Apostólica y romana. Porque la Iglesia Católica, en muchos sentidos, incluso la jerarquía con la que ellos se gobiernan, es una jerarquía copiada de la jerarquía imperial. Los atuendos con que se visten los obispos y el papa son los atuendos que usaban los emperadores romanos. La sede del gobierno, de mando del imperio de la Roma, imperio romano imperial, obviamente era la ciudad de Roma. ¿Dónde está la capital de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? En Roma. Cuando el Imperio Romano de Occidente fracasó por causa de las invasiones bárbaras en el año 476, entonces el obispo de Roma comenzó a recibir cada vez más y más supremacía. Al haber desaparecido la figura autoritaria que representaba el emperador de Roma, pero estaba el obispo, que cada vez fue ganando más y más terreno político. Y la gente de Occidente comenzó a ver en el obispo de Roma cada vez más a la figura más importante y más autoritaria para todo el país. Fue así como el obispo de Roma, con el pasar de los años, se convirtió en ¿qué? En papa, en el papa supremo gobernante de la iglesia y del mundo. Ahora bien, este cuerno que ataca al ejército del cielo, no debe confundirse este ejército del cielo con ángeles, porque la explicación de Daniel dice en el verso 24, que este poder iba a causar grandes ruinas e iba a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos. Lo que en el versículo 10 llama el ejército del cielo, en el versículo 24 se explica es el pueblo de los santos. Lo que quiere decir que este poder romano, tanto en su forma imperial como papal, iba a perseguir ¿a quién? Al pueblo de los santos. Y díganme ustedes, ¿no fue la Roma imperial la que desató aquellas feroces 10 grandes persecuciones hasta la última de Diocleciano? Bajo los emperadores romanos se propinó a la iglesia la más terrible de las persecuciones en sus comienzos. Millones, cientos de miles de cristianos derramaron su sangre en las arenas de los circos romanos para la satisfacción sádica, morbosa de sus emperadores, entre ellos uno de los más tristemente conocidos, Nerón, hasta que finalmente Constantino puso fin a esas persecuciones imperiales. Pero luego entonces la Roma papal continuó persiguiendo al pueblo de Dios. Y la verdad es que los papas cometieron atrocidades peores que las que cometieron los emperadores romanos. Así que estamos nuevamente bien ubicados en la historia de qué poder estamos hablando. Pero hay algo muy interesante que no se mencionó antes en Daniel, al menos no en forma indirecta, repito. Hagamos un poco de memoria. ¿Qué fue lo que atacó Nabucodonosor cuando comenzamos el capítulo 1 de Daniel? ¿Qué fue lo que hizo? Atacó Jerusalén, ciertamente, y en forma específica, el templo de Jerusalén. ¿Qué hizo con los vasos sagrados? Se los llevó. ¿Y dónde los metió? En la casa de su Dios. ¿Eso es una profanación contra el santuario de Dios, sí o no? Así que ya en etapa histórica, Daniel ya nos está avisando de lo que el poder enemigo de Dios quiere hacer. Quiere meterse no solamente con el pueblo de Dios, quiere atacar el santuario de Dios.
Y Babilonia atacó en forma literal el santuario de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en Daniel capítulo 5 con Belsasar? Entre los 5 cargos que se le levantaron en el juicio que Dios le hizo en vida a Belsasar, ¿cuál fue uno de los cargos que se hicieron contra Belsasar? A ver, ¿recuerdan los que han estado viniendo? Uno de los cargos, profanó el santuario del Señor. No se contentó con que su abuelo hubiese sacado los vasos del santuario del Señor y meterlos en un templo pagano. Ahora, ¿él qué hizo? Usó esos vasos sagrados, los llenó de vino corrompido, fermentado, y armó una fiesta para bailar con sus concubinas y sus mujeres. Y Dios le tomó en cuenta eso. Entonces, un poder pagano atenta contra el santuario de Dios. Aquí en el capítulo 8 de Daniel, por primera vez en forma ya directamente profética, está diciendo el Señor que va a haber un poder, iba a haber un poder blasfemo que se atrevería a atacar ¿a quién? Al santuario de Dios. Véanlo allí en el versículo 11. Este cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién será ese príncipe de los ejércitos? ¿A quién se le llama príncipe? En Isaías 9:6 dice: el nombre de Jesucristo es príncipe de paz. Este príncipe va a aparecer en unos capítulos bien interesantes. A partir del capítulo 10 de Daniel vamos a hablar nuevamente de ese príncipe. Pero aquí dice que este poder atentó contra el príncipe. Obviamente en su forma imperial, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, fue crucificado bajo el imperio romano. Fueron romanos los que le llevaron a la cruz. Y la cruz fue un tormento, es un instrumento de suplicio inventado por los romanos. Sigamos adelante. Por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Contra quién se fue este cuerno pequeño? Dice aquí, contra el santuario del Señor. Este punto es importantísimo y clave en todo este estudio de Daniel que estamos haciendo. Porque la razón por la cual Daniel queda tan preocupado al final de este capítulo 8 es lo que tiene que ver con el santuario. Versículo 12 dice que a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel está viendo que un poder blasfemo se atreve a atacar el santuario. Pero en el versículo 13, la pregunta. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo, Señor, sucederá esto? Y entonces la respuesta: hasta 2300 tardes y mañanas. Y entonces el santuario será purificado. Hay algunas cosas aquí que no cuadran, aparentemente, a primera vista. Primero, ¿de qué santuario estamos hablando? Al lector desprevenido, está escuchando a un judío hablar de esto, escribir de esto: continuo sacrificio, santuario echado por tierra. Pues los judíos tenían un santuario, ¿sí o no? Claro que sí. En Éxodo 25:8 se le ordenó a los judíos, se le ordenó al pueblo de Israel, a Moisés directamente: hacerme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. La segunda parte del Éxodo es una descripción de ese santuario, de cada uno de los instrumentos, cada uno de los muebles, cada uno de los oficios de ese santuario. Se explica muy bien en Levíticos. La clase de ofrendas y sacrificios que eran aceptados en ese santuario están bien detallados en el libro de los Levíticos, en parte de los Números y algo de Deuteronomio. Es decir, había todo un sistema de sacrificios centrado en el santuario de los judíos. Y ahora Daniel está viendo que la verdad está siendo echada por tierra. Daniel está viendo que el santuario debe ser purificado y se le anuncia que eso sucederá al término de 2300 días.
Ahora es necesario que nosotros volvamos a recorrer el hilo histórico que estábamos haciendo para encontrar algunas respuestas a estas preguntas. Volvamos otra vez. Babilonia, y luego Medo-Persia, y luego Grecia, y luego Roma. ¿Qué Roma? Roma imperial, y luego Roma papal. ¿En qué año estamos ubicándonos más o menos? Ubiquémonos cuando terminó Roma. ¿Cuándo cesó la Roma imperial? Más o menos 476 después de Cristo. Después de eso, Europa se divide entre todas las tribus bárbaras, etcétera, y después de eso surge el papado. Hacia el año 538 se va desarrollando y por 1260 años es su actividad. Ahora, si nosotros hemos identificado este cuerno que ataca el santuario, que ataca la verdad del santuario, como la Roma papal, pregunto, ¿existía un santuario judío en los tiempos en que los papas dominaron la tierra? ¿Y cómo saben ustedes eso? Ok, ¿dónde estaba el santuario de los judíos? ¿Dónde estaba el santuario? Claro, al final, ¿verdad? Cuando se establecieron como monarquía a partir de Salomón especialmente, ellos construyeron un templo en Jerusalén y allí estaba su santuario. ¿Cuánto tiempo estuvo en pie ese santuario físico de los judíos? ¿Hasta cuándo? Hasta el año 70. En el año 70 de la era cristiana, ese templo fue devastado, totalmente destruido por los ejércitos romanos. Entonces, si para el tiempo de la Roma papal hay un ataque contra el santuario, ¿qué santuario es? Porque es obvio que el santuario de los judíos ya no existía para cuando los papas gobernaron la tierra. Hoy no existe un templo en Jerusalén, apenas un muro. Ellos tienen que conformarse con un muro, es todo lo que tienen. Y allí entre las rendijas de sus piedras colocan sus oraciones cada vez durante el año, pero ellos no tienen un templo. Desde el año 70 no existe un templo en Israel. Por eso desde el año 70 los judíos no celebran sacrificios de animales. No pueden hacerlo porque tienen que tener ¿qué cosa? Un templo. Por eso el sueño de la nación israelita es levantar nuevamente ese templo. Pero levantar ese templo allí significa, para muchos, piensan una tercera guerra mundial. Intentar construir un templo judío allí sería una hecatombe mundial que ustedes no pueden imaginar. Así que los judíos tienen que conformarse con sinagogas. Aquí hay una en Maripérez, ¿verdad? Muy grande, muy hermosa. Allí hacen sus lecturas, lo que hacían en los tiempos de Jesús en la sinagoga. Leer los rollos, leer el Antiguo Testamento, o como ellos le llaman su Biblia, la Biblia hebrea, sus liturgias, pero no pueden hacer sacrificios porque no tienen templo. Dios había ordenado que los sacrificios debían llevarse ¿a dónde? Al santuario, al templo. Sin templo no puede haber sistema sacrificial. Entonces, si en el tiempo de los papas no existía un santuario judío, ¿de qué santuario está hablando Daniel 8? Debe haber otro santuario entonces. ¿Será que existe otro santuario? ¿Será que podemos demostrar bíblicamente que existe otro santuario diferente al que tenían los judíos en el templo? Escuchen bien esto, poder demostrar eso es darle una razón de ser de la iglesia adventista del séptimo día. Si nosotros no podemos demostrar que hay un santuario en el cielo, no tiene sentido que estemos aquí. Podemos ir con los hermanos evangélicos, con otros hermanos cristianos, hablar del amor de Jesús, hablar de su segunda venida, pero no tendría por qué existir un pueblo adventista del séptimo día. ¿Existen otras personas que hablan del amor de Jesús? ¿Otros movimientos cristianos lo hacen, sí o no? ¿Hay otros cristianos que están hablando de que Jesús viene por segunda vez? ¿Los hay o no? Muy bien. ¿Hay otras personas que guardan el sábado aparte de nosotros? Sí, los hay, entre ellos los propios judíos ortodoxos, los soldados de la cruz, los bautistas del séptimo día y quizá algún otro grupo por allí que nosotros desconozcamos, pero que están guardando el sábado. Y algunos lo están haciendo mejor que nosotros.
¿Será que hay otros grupos cristianos que están devolviendo el diezmo fielmente al Señor? Oh, sí, lo están haciendo. Muchos cristianos devuelven fielmente el diezmo. ¿Será que hay algún grupo cristiano religioso sobre este planeta Tierra que enseña acerca de un ministerio en el santuario celestial? No existe. Si nosotros podemos demostrarlo, tenemos una razón de ser como pueblo especial sobre esta tierra. Pero alabado sea el Señor, existe la prueba bíblica de ese santuario. Vamos a ir al libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos. Y vamos a ir rápidamente al capítulo 8 de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 8. Ahora bien, versículo 1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. ¿Ministro de qué? Del santuario. ¿Cuál santuario? Del verdadero tabernáculo que levantó, ¿quién dice? El Señor, no el hombre. ¿Quién construyó el santuario en el desierto? ¿Quién lo construyó? Seguramente que fue el hombre. Allí el libro de Éxodo menciona, habían dos orfebres especialmente inspirados por Dios para que construyeran todo lo que tenía que ver con oro. Habían otros especialistas en pieles, habían otros especialistas en madera. Había gente humana construyendo ese santuario. ¿Quién construyó el templo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo el templo? Primero lo hizo Salomón, ¿verdad? Después que fue derribado ese templo de Salomón, ¿quién lo reconstruyó? Zorobabel y sus amigos. Después, ¿quién embelleció ese templo? Herodes, por eso se llamó el templo de Herodes, el último. Pero esos templos, esos edificios, fueron hechos por el hombre. Pero aquí Hebreos me está diciendo que Jesucristo, mi Señor, es sacerdote de un santuario mejor. Un santuario verdadero, dice, verdadero santuario. ¿Que lo hizo quién? El Señor, no el hombre. Entonces es obvio que ese santuario no está aquí en la tierra. Porque el versículo me dice que Jesucristo, como mi sacerdote, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, si está en los cielos y es ministro de ese santuario verdadero que levantó el Señor, ¿dónde está ese santuario entonces? En el cielo. De modo que Jesucristo es nuestro verdadero sacerdote. Yo alabo al Señor por el libro de Hebreos, ¿saben? Qué extraordinario, qué precioso el libro de Hebreos. Qué lástima que tan pocos de nosotros prestamos atención a este libro tan extraordinario. Yo una vez me emocioné tanto con Hebreos que empecé a aprenderlo de memoria. Todo el libro de Hebreos. Lamento decirles que llegué hasta el capítulo 1 solamente. No fui juicioso. Pero es un libro extraordinario, lleno de verdades tan preciosas. Y una de las verdades cardinales, les doy una clave. ¿Saben cuál es la palabra clave de Hebreos? Mejor. Esa es la palabra clave. Y el escritor de Hebreos, que creemos muchos que es Pablo, lo que hace es comparar lo celestial con lo terrenal, el nuevo pacto con el antiguo, el verdadero sacerdote con los sacerdotes anteriores, el santuario celestial con el terrenal, las verdades eternas con las cosas terrenales. Y él dice, esto es mejor que lo anterior. En Hebreos capítulo 4 y capítulo 5, el apóstol dice, nuestro sacerdote es mejor. Porque el sacerdote que teníamos en la antigua dispensación, ¿qué tipo de sacerdote era? Obviamente humano, y como sacerdote humano cometía errores. ¿Los cometía o no? Muchos, tanto que para él mismo presentarse una vez al año en el lugar santísimo, el más sagrado de los lugares del santuario, ¿qué tenía que hacer primero? Tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. No sea que al entrar a ese lugar tan especial, cayese muerto en el acto. Imagínense qué clase de sacerdote tenía esa pobre gente. Así que el sacerdote iba a orar por ellos, pero ellos tenían que orar por él para que no se muriera allá adentro. No se nos vaya a morir el viejito porque nos vamos a quedar sin sacerdocio.
Ojalá el hombre tenga todas las cuentas bien con Dios. Era una angustia tremenda. Pero Pablo dice, nosotros tenemos un sacerdote que nunca ha cometido pecado. Un sacerdote perfecto, inmaculado, sin mancha, semejante como nosotros, pero nunca se dio al pecado. Y no necesita, como aquellos sacerdotes pobres, seres humanos, ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque él no tiene pecado. Extraordinario, gloria a Dios por eso. Y luego dice el apóstol, miren, nosotros tenemos un sacerdocio mucho mejor, porque ahora Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, no está en una tiendita por allí de piel de tejón, tampoco está en un edificio que cualquiera lo puede tumbar o quemar. Jesucristo está en un santuario que es mucho mejor, el celestial. El celestial. Jesucristo allí es nuestro gran sumo sacerdote. Por esa razón, un sacerdocio humano en la tierra es una blasfemia. Es una blasfemia. Pero quiero decirles algo más en estos minutos que me quedan. Algunos de nosotros todavía tenemos el sacerdote en la cabeza. Pastor, yo quiero que usted ore por mí porque las oraciones suyas llegan más rápido al cielo. Usted es el sacerdote. Vamos a dejarle esa tarea al pastor porque a él se le paga. La creencia de que el trabajo del ministerio está sobre los hombros solo del pastor y la iglesia ya sentada son los espectadores es una doctrina católica, babilónica y satánica. El único sacerdote verdadero está en el cielo. Y aquí en la tierra todos somos sacerdotes ayudantes de él. Todos. Pero en fin, le damos gracias a Dios porque tenemos un verdadero sacerdote que nunca se equivoca. ¿Usted se imagina lo que significa confiar en un sacerdote que se mete con los niños? ¿Quién puede confiar en un sacerdocio así? Que abusa de los niños. Pero aquí dice que tenemos un sacerdote perfecto en el cielo, ministro de aquel verdadero tabernáculo, dice en el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Se le dijo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Una verdad enorme que solamente el movimiento adventista rescatado para el cristianismo de todos los tiempos y especialmente para el tiempo del fin, es la verdad de un santuario celestial y de un sacerdote intercediendo por su iglesia en el cielo. Es la verdad de que la expiación del pecado no terminó en la cruz. Y si algún teólogo protestante está viendo o escuchando este programa, lo va a ver o lo escucha, no sé qué va a hacer. Seguramente va a apagar el aparato. Estamos solos en esa creencia. El mundo protestante cree que en la cruz del Calvario la expiación de nuestros pecados fue completa y terminó. Nosotros creemos que no fue así. Creemos que el sacrificio de Cristo es completo y suficiente. Amén, ¿sí o no? No necesitamos más sacrificios. El sacrificio de Cristo es perfecto. No necesitamos misa, porque la misa es la repetición continua de un sacrificio y es una violación al principio teológico fundamental. El sacrificio de Cristo es uno solo y fue perfecto.
No necesitamos misas. Es un solo sacrificio, el de Cristo hecho en la cruz del Calvario, es suficiente. Amén y amén. Pero cuando estudiamos el santuario en profundidad, una verdad tan hermosa, entendemos que el sacrificio debe ser aplicado en el santuario. En el santuario. Todo sacerdote necesita dos cosas. ¿Qué necesita un sacerdote? Una ofrenda, lo está diciendo él, tiene que tener una ofrenda y tiene que tener un santuario donde oficiar. ¿Es correcto? Ahora, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, necesitaba una ofrenda y un santuario donde oficiar. ¿Cuál fue la ofrenda? El mismo, su propio sacrificio. ¿Y donde ministra? En el santuario celestial. El cuerno pequeño dijo, no hace falta, el sacrificio de Cristo no es suficiente, tenemos que sacrificarlo todos los días en la misa. ¿Quién inspiró eso? Satanás. Para que la gente no ponga su confianza en el sacrificio único y suficiente de Cristo, sino que lo ponga en el sacerdote que tiene el poder de, por unas palabras que dice, este sacerdote corrupto, humano, pecador, miserable, tiene el poder de hacer bajar a Cristo y encarnarse en la galletica que tiene en la mano. Entonces el pobre ser humano, desprevenido, coloca su confianza en esa galleta en lugar de confiarla, en lugar de colocar su confianza en el sacrificio perfecto de Cristo que fue hecho en la cruz del Calvario. En lugar de pedir y suplicar la mediación de un sacerdote perfecto en el santuario celestial, viene a confesar sus pecados a un pecador como él, porque le dijeron que ese era su sacerdote. Y en lugar de pensar en lo que está sucediendo a su favor en el santuario celestial, el desprevenido, inocente creyente cree que todo ocurre entre cuatro paredes en una catedral impresionante que le hace pensar que está en la presencia de Dios. Catedrales, por cierto, imitación de los antiguos templos paganos. ¿Se dan cuenta entonces por qué en Daniel capítulo 8 surge como tema importante el asunto del santuario? Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Daniel nos está diciendo, hay que mirar al santuario, al verdadero, hay que buscar a nuestro sacerdote, el verdadero sacerdote, hay que buscar el sacrificio, el verdadero sacrificio, hay que buscar el perdón en el lugar correcto, hay que buscar gracia para el oportuno socorro, dice el libro de Hebreos, y ese lugar sabemos dónde está y esa persona sabemos quién es. Pero hay un poder que se levantó sobre esta tierra, un poder que está manejado por Satanás, que quiere apartar la mirada de los hombres del verdadero santuario. Pero ¿hasta cuándo sería eso? ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Mañana, por la noche, vamos a saber cuándo comenzaron esas 2300 tardes y mañanas y cuándo terminaron. ¿Y qué pasó entonces? ¿Y qué pasó entonces? Así que, mis amigos, el compromiso es estar mañana aquí a las 6:30 de la tarde. Después de todo lo que hemos hecho en Daniel, no podemos llegar hasta aquí. Tenemos que continuar, tenemos que seguir. Ahora el Señor nos está dirigiendo nuestra atención hacia el lugar correcto, el santuario celestial, donde Jesús intercede por nosotros. Vamos a cantar nuestro himno tema para despedirnos esta noche de esta sección. Vamos a pedir a nuestros directores de canto, nuestros músicos, que nos dirijan, nos coordinen en la interpretación de este hermosísimo himno. Es tiempo de ver a Jesús.
Cuando la noche oscura es, vienen problemas que amenazan tu fe. No desanimes, lo sabes muy bien, es tiempo de ver a Jesús. Cuando te aflige un mundo cruel, cuando no encuentras a un amigo fiel, abre tus ojos, no mires atrás, es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de ver hoy a Jesús, tiempo de alzar la mirada buscando su luz. Solo su mano guiando estará en medio de la oscuridad. Es tiempo de ver a Jesús. Llegan los días de confusión, muchos se sufren sin compasión. Necesitamos con fe proclamar, es tiempo de ver a Jesús. Pronto en las nubes Jesús vendrá, y la mañana para siempre será. Hoy es el día, no debes dudar, es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de ver hoy a Jesús, tiempo de alzar la mirada buscando su luz. Solo su mano guiando estará en medio de la oscuridad. Es tiempo de ver hoy a Jesús, tiempo de alzar la mirada buscando su luz. Solo su mano guiando estará en medio de la oscuridad. Es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de alzar nuestra mirada al santuario celestial y recordar que hay un precioso Salvador, un sacerdote perfecto y amoroso que está intercediendo por cada uno de nosotros. No tenemos que desesperar. En el momento de la caída, cuando nuestras fuerzas flaquean, cuando pensamos que no podemos más con esta carrera cristiana, recordemos que está un Jesús precioso intercediendo por nosotros en el cielo. Vamos a acudir a Él en oración esta noche. Padre Santo y querido, alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre por estas preciosas verdades que están en tu palabra. Y cada vez que miramos en ellas, es como si las viésemos por primera vez. Se vuelve a emocionar nuestro corazón. Sentimos la misma impresión que al principio. Y aquellos que la están descubriendo por primera vez, también, Padre, sienten la emoción de un camino que se abre nuevo delante de ellos, con renovadas esperanzas para seguir esta carrera cristiana. Gracias, oh Dios querido, por lo que has dejado en tu palabra para nosotros. Ayúdanos a ser fieles a la revelación de esta verdad tan preciosa. Que esa verdad nos ayude a comprometernos con ella, como dice el escritor de los Proverbios, a comprarla y no venderla a ningún precio, sino a atesorarla como lo más precioso de nuestras vidas. Y que esa verdad, sobre todo, pueda transformar nuestros corazones y caracteres, Señor. Llévanos con estos pensamientos sublimes a casa y con el deseo de regresar aquí para seguir estudiando estas verdades preciosas.
Sigue obrando en el corazón de los amigos que esta semana decidirán por ese Jesús maravilloso, para que todo lo que tenga que arreglarse ocupe su lugar y contra toda oposición y contra toda lucha del enemigo, ellos puedan vencer y rendir sus vidas a ti, Señor. Lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.